Estudiantes, buenas noches. Con el permiso y autorización de los presentes, doy inicio a este tercer encuentro para la optativa de sistemas nivel básico. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, un pequeño recorrido por las dos actividades anteriores que hemos socializado con el objetivo pues, de que algunos compañeros que de pronto hasta ahora se unen al proceso tengan como esa familiaridad con con la plataforma. Entonces, este es su primer módulo de trabajo. En este primer módulo se organizaron pues tres actividades que son las que ustedes están visualizando en este momento. La primera lleva por título Taller Inicial, que fue donde nosotros socializamos todos los Golpea la mano alcances. izquierda por donde están las personas. Por favor, vamos a dejar los micrófonos silenciados. Si hay alguien que quiera intervenir, por favor, lo activa. De lo contrario, lo dejamos silenciado para no causar interferencia. Entonces, les decía, nosotros hemos organizado tres actividades para este primer módulo. Este taller inicial, que fue el primer encuentro que hicimos de clase, en ese taller se hizo un abordaje, una sensibilización a lo que corresponde al proceso, a la forma de pago, a la cantidad de clases que ustedes recibirían con el respectivo acompañamiento. Entonces, aquí evidenciamos los dos enlaces de ese momento y aquí está la guía de aprendizaje. Entonces, en ese primer abordaje o en ese primer momento, nosotros hicimos un reconocimiento de plataforma, cómo ingresamos, también trabajamos de primera mano el entorno de Excel, las partes que conforman una hoja de cálculo y demás. Entonces, espero que esa actividad pues ya la hayan podido cargar. Ya a partir de esta semana, inicio con el cargue de las notas para los que ya estén al día con los pagos y que ya estén al día con sus tareas, o sea, con la tarea número 3, que es la que les voy a explicar la noche de hoy. En el segundo momento, que fueron las operaciones básicas, trabajamos una guía que va enfocada, ese fue un solo enlace, una guía enfocada en la parte de cálculo de, de operaciones utilizando la suma y la multiplicación. Entonces, ahí está la guía de aprendizaje y está la grabación de la clase. Y hoy, que es nuestro tercer encuentro, nuestro tercer momento, vamos a revisar. Ya les he dejado un comentario previo. Está la guía de aprendizaje, que es esta que observamos aquí en la parte de abajo. Hace falta la grabación de la clase porque hasta ahora la estamos desarrollando. Entonces, vamos a abrir la guía. La abrimos dando 2 clics sobre ese documento PDF que aparece aquí en la parte de abajo y hacemos un reconocimiento de la guía. Bueno, la guía para hoy nos pide digitar toda esta información que está en la tabla. Entonces tenemos un grupo de personas identificadas con la cédula, con los nombres y los apellidos y los registros de lunes a viernes de todo lo que esos agentes de servicio han podido despachar o tramitar como agentes de servicio. Entonces aquí tenemos 3, 2, 5, bueno, diferentes cantidades. Vamos a calcular todo aquello que nos quede faltando en la tabla, es decir, todas estas celdas que tenemos vacías. Entonces, en la guía nos informa que debemos completar la columna total LMB. Este total LMB hace referencia al total o a la sumatoria de los días L de lunes, M de miércoles y V de viernes. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que nosotros vamos a hacer la sumatoria únicamente de 3 columnas, del lunes, el miércoles y el viernes. Ahí están las iniciales de los días que vamos a trabajar. Una vez esté organizado, igual aquí lo especifica también, los valores del lunes, miércoles y viernes, aquí en esta parte.
Una vez que tengamos eso resuelto, vamos a agregar una columna nueva a esta tabla y le vamos a asignar un título que diga promedio. Después de que terminemos esa última columna que nos pide agregar, le vamos a poner bordes a la tabla, que sería el punto 3. Y por último, vamos a calcular esa columna que hemos creado en el punto 2, la vamos a calcular con el promedio. O sea, vamos a revisar en promedio cuántos servicios están atendiendo eh, cada uno de esos agentes de servicio. Aquí hay un punto 6 que dice que escribe un ejemplo de cada fórmula usada en el taller. Eso lo podemos trabajar ahí al final dentro de la misma hoja de cálculo. Y el punto número 7 es guardar el archivo y almacenar. Entonces, ya la guía de aprendizaje la encontramos allí en la plataforma. Ahora solo es empezar a desarrollar. Bueno, entonces recuerden que es importante que cuando ustedes ingresen a la plataforma se dirijan a la sección de las tareas. Voy a devolverme un momento acá, aquí, a esta sección. Aquí les estoy mostrando todo el panel completo, pero no deben ingresar por lecciones, porque cuando ustedes ingresan por lecciones, las lecciones les generan un cierto bloqueo de acuerdo a las visitas que usted haga en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que cuando ustedes abran el módulo, se dirijan directo a las tareas para que encuentren de primera mano la información y adicional a ello, pues no le genere ningún tipo de bloqueo. Recuerden que estamos trabajando las operaciones básicas, o sea, la tarea número 3, porque hoy es nuestro tercer momento de clase. Bueno, ahora, por, por agilidad o por tiempo, yo ya tengo la información organizada en un Excel, o sea, ya está digitada. Les voy a compartir la hoja haciéndoles como un recuento de cómo llegamos aquí. Entonces van a buscar allá en sus equipos de cómputo o en su dispositivo móvil donde ustedes hagan las actividades. Vamos a buscar la aplicación de Excel. Entonces la podemos tener anclada a la barra las tareas o la podemos buscar con el explorador. Escribimos Excel. Damos 2 clics para abrirlo. Esperamos un momento que nos cargue. O sea, este es como el recorrido inicial que ustedes deben hacer antes de llegar aquí donde yo estoy, porque ya tengo la información digitada. Entonces recuerden que se pueden ubicar en la parte inferior izquierda. Ahí van a encontrar una lupa, que ese es el buscador. Ahí van a escribir Excel. Luego les va a mostrar la aplicación. Ustedes la van a abrir. Permítanme un momento porque aquí abrió la hoja ya directa. Ya les comparto nuevamente. Bueno, entonces escribimos allí en esta sección donde les estoy señalando, aquí en la parte de abajo, vamos a escribir Excel. Ahí nos damos cuenta que nos aparece la aplicación. Vamos a dar clic acá donde dice abrir o lo podemos abrir también por este enlace. Ustedes pueden tener instalado 2010, 2013, 2016, 19, 21, la versión que tengan. Le van a dar 2 clics a la aplicación para que les abra. Y ahorita nos va a mostrar cómo se va a abrir. Pues ahí el archivo se está abriendo. Esto es como un recordatorio para los que de pronto no se han familiarizado con el proceso. Como nosotros tenemos una información ya concreta y puntual para eh, digitar, entonces vamos a usar libro en blanco, que es esta opción que está aquí. Al darle 2 clics a esto, pues nos va a aparecer ya el libro, con la hojita en blanco. O sea, es decir, así.
Y aquí es donde vamos a empezar a digitar la información, es decir, vamos a empezar a escribir. ¿Qué tengo que tener presente? Que debo diseñar la guía idéntica como está, debo diseñar la hoja como está en la guía, es decir, así, utilizando para cada dato una casilla. Entonces tenemos una casilla para la cédula, o sea, una celda para el 100, otra para el 200, 300, 400. Observen que cada uno de esos datos va en una celda diferente. Es importante que lo organicemos así. Entonces van a escribir toda la información que están visualizando eh, en la pantalla, que es la misma información que ustedes van a descargar de la guía. Vamos a trabajar las alineaciones, que son los centrados, toda esta, toda esta información que está aquí, de lunes a viernes, la voy a seleccionar. Aquí, la seleccionamos. Entonces, para seleccionarla, nos ubicamos en la mitad de la celda, donde está el 3, en este caso que voy a empezar desde ahí. Entonces, me ubico en la mitad de la celda, clic izquierdo, me desplazo hacia abajo, luego hacia la parte derecha para seleccionar todo, incluido los del día viernes. Así. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a centrar todos los datos porque están hacia un lado. Entonces, utilizamos las alineaciones de centrado, que son estas dos que están aquí. Así. Ahí ya hemos organizado la información. Ahora vamos a empezar a trabajarla. ¿Cómo la vamos a trabajar? De acuerdo a los requerimientos de la guía. Entonces, aquí me dice que vamos a hacer o a calcular el total de LMB, o sea, el total del día lunes, voy a ponerlos en colores, día miércoles y los del día viernes. Únicamente esos tres son los que me pide la guía, por eso aquí vienen las iniciales que dicen LMB. Entonces, vamos a hacer una suma que no está en secuencia, es decir, debo hacer un salto entre el lunes, otro entre el miércoles y otro para el viernes. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que hacemos es agregar el signo igual. Si ustedes se dan cuenta, en la medida que vamos avanzando, siempre dentro de la guía vamos a encontrar un repaso de los temas anteriores. Ya la suma la habíamos trabajado, hoy la estamos recordando. La clase anterior trabajamos la multiplicación. Por allí más abajito la vamos a trabajar también. Entonces, vamos a calcular el total de lunes, miércoles y viernes, que son las celdas que están en colores. Entonces, agregamos el signo igual. Voy a dar un clic sobre el 3, agrego el signo más, el 5, más el otro 5 del viernes. Entonces, vemos que ahí están los tres datos. Lunes, miércoles y viernes. Si yo quiero tener la respuesta, presiono la tecla Enter y automáticamente me da, que es el número 3. Nosotros habíamos visto una fórmula, que es la fórmula de igual suma, pero en este caso no me va a servir. ¿Por qué no me sirve? Porque la suma que yo voy a hacer no está en consecutivo. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a sumar todos los días de la semana. Voy a sumar únicamente los que he marcado con color. Entonces, por eso no me sirve esa forma. Por ejemplo, que hiciera esto. Igual suma, abro paréntesis, colocamos el primero, los puntos y el último. Esta forma de sumar no me va a servir aquí porque no necesito sumar todos los días de la semana. Únicamente voy a sumar lunes, miércoles y viernes. O sea, hay una condición específica, una condición especial para que sean únicamente los 3 días de la semana. Entonces, si yo doy enter acá, pues me va a dar 20 porque él me hace la sumatoria del 5 con el otro 5, con 5, con 2 y con 3. ¿Sí? Entonces, observen que esta forma de sumar me sirve únicamente cuando los datos son en consecutivo, o sea, él incluye todo lo que esté dentro del rango. En cambio, esta que acabamos de hacer aquí, únicamente me va a incluir los tres que necesito, o sea, yo los puedo organizar. Entonces, aquí presiono Enter y me da 3. Vuelvo a repetir la fórmula en la parte de abajo. Igual
marcamos el 5 más el 7 más el otro 7. Damos enter. Ese me da 19. Igual sumo 2 con el 8 y con el 4. Y así sucesivamente hasta completar la tabla. Aquí, de aquí en adelante, pues ustedes la terminan. Lo deben hacer una a una o paso a paso. Yo no la completo porque hay estudiantes que visualizan el video, hacen la tabla y transcriben los datos. Entonces, si a mí me dio 13 aquí, escriben allá el 13, pero resulta que cuando yo voy a verificar si utilizaron las fórmulas, es decir, hago lo siguiente, voy a ubicarme aquí donde está el 13, le doy clic a la barra de las fórmulas y aquí me muestra qué fórmula utilicé, o aquí también me la muestra. ¿Sí? Entonces me dice que yo usé el 3, el 5 y el otro 5. Bien, entonces, hay algunos estudiantes que visualizan el video y lo que hacen es, en esa columna, si a mí me dio 13, escriben el 13, abajo el 19, debajo el 14. Sí, están perfectos los resultados, pero si yo me ubico acá, en cualquiera de ellos, y voy a la barra de las fórmulas, evidencio que lo que hicieron fue copiar el número. Entonces, por eso, aquí les estoy dando 3 ejemplos repetitivos de cómo usar la suma y esto lo dejo en blanco para que ustedes lo diligencien, lo llenen, para que apliquen lo que les acabo de explicar. Bueno, ahora ya tenemos esa tabla lista aquí con los totales. Vamos ahora a realizar o aplicar como tema nuevo para hoy la aplicación de la fórmula del promedio. Entonces vamos a abrir aquí en la parte de abajo un campo para calcular los promedios tanto por columna como por filas. Entonces, el paso siguiente, wow, no sé cómo pueden atender una clase con ese ruido. Bueno, entonces, seguimos por acá. Aquí en la parte de abajo, vamos a tomar estas dos celdas, la A10 y la B10, estas dos. Nos ubicamos en el centro de la celda y damos clic izquierdo hacia la parte derecha, o sea, para seleccionar. Pues nos paramos en la mitad de la celda, clic izquierdo y desplazo la mano hacia la derecha. Voy aquí donde dice combinar y centrar. Y aquí abajo voy a escribir la palabra promedio. Hacerla en mayúsculas. Promedio. Y voy a empezar a calcular los promedios del día lunes, los del martes, los del miércoles, jueves, viernes, todos los voy a calcular. A esto vamos a aplicarle centrado, le ponemos negrita, le vamos a aplicar un tamaño un poco más grande. Las mejores experiencias de control social a la gestión pública digital. Para destacar, los líderes. Bueno, aquí. Entonces, como vemos que, por ejemplo, hay un texto que no se alcanza a visualizar bien, pues eso me implica que tenga que expandir un poco las columnas. Entonces ahí vamos extendiendo las columnas de aquel texto que se hizo un poco más grande al aplicar los cambios. Entonces aquí ya lo tenemos. Ahora, ya agregamos aquí una columna que se llama promedio, igual la vamos a agregar aquí en la columna I, promedio. Listo. Entonces vamos a calcular el promedio por fila, o sea, es decir, por agente de servicio, y lo vamos a calcular por días, que sería hacia abajo. Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula del promedio? De la siguiente manera. Igual, escribimos la palabra promedio, abrimos el paréntesis, y en ese promedio vamos a involucrar todos los días de la semana. Entonces, nos vamos a parar en el día lunes, clic izquierdo sostenido sin soltar el mouse, voy desplazando la mano como cuando nosotros seleccionamos un texto. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Así vamos a calcular el promedio de un grupo de datos. En este caso, vamos a promediar cuántos servicios prestó el señor Pedro Campos durante una semana. Entonces, igual promedio, la palabra promedio, abren paréntesis,
Damos clic donde empezamos, que para este ejemplo sería C2, y selecciono hasta el viernes, que sería G2. Presionamos Enter. Ahí me dice que en promedio, del promedio de esos datos es 4. Vamos a revisar si de pronto tenemos decimales. No, 4. Repito la fórmula con la siguiente persona, que sería Luis. Entonces, igual, vuelvo a escribir promedio, abro paréntesis, me ubico ya en el dato de la segunda persona y selecciono todo lo que está ahí, o sea, desde el lunes hasta el viernes. Entonces, observen que ahora el promedio lo está calculando desde C3 hasta G3. Enter, me da 4,8 o 4,8. Recuerden que los promedios pueden darme con decimales porque la estructura de la fórmula de promedio es una sumatoria y a ese conjunto de datos que sumó los divide entre la misma cantidad. En este caso sería, digamos que si fuésemos a hacer la fórmula manual, sería sumar 5 más 1, 6, más 7, más 4, más 7. Y ese resultado de esa suma lo iría a dividir entre 5 y me debe dar lo mismo, 4,8. Esa es la sintaxis de la fórmula, pero como la fórmula pues ya viene ahí dentro del paquete de fórmulas de Excel, simplemente con llamarla, con llamar promedio, ya automáticamente ahí él la calcula. Vamos a volver a repetir la fórmula para la tercera persona, para Johnny, o sea, con estos datos. Lo vamos a hacer aquí. Igual, repito, escribo la palabra promedio, abro paréntesis, seleccionamos todos los datos que están aquí y cierro paréntesis. Enter. El promedio de servicios de Johnny es 4,2. El promedio de Luis, 4,8 y el promedio de Pedro es de 4. Entonces ahí vamos mostrando resultados. De aquí hacia abajo, ¿ustedes qué van a hacer? Van a seguir aplicando la misma fórmula que les acabo de indicar con todos los datos que nos hacen falta. Ya les expliqué hace un momento por qué no voy a completar la tabla. Ustedes sí la completan, ya con los ejemplos que les he dado de cálculo aquí y aquí, pues ya ustedes seguían. Ahora vamos a calcular este promedio, le voy a poner un color aquí abajo, para hacerlo por días. Entonces, estos promedios son individuales, o sea, son por persona. Y estos promedios que voy a calcular aquí abajo van a ser por días. Entonces, la fórmula es la misma. Igual, promedio, abro paréntesis. Y ahora, como es por días, entonces me ubico en el 3 y selecciono hacia abajo. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Me da 5,125. La cantidad de decimales que me da después de la coma dependen de la configuración que yo tenga. Si yo quiero quitarle decimales, presiono este símbolo que tengo aquí. Voy a tratar de ampliar un poco. Permítanme un segundo. Voy a tratar de ampliar esto acá. Entonces, aquí, con este icono que está aquí, lo podemos presionar, que es para disminuir decimales. Entonces lo podemos dejar con un decimal o lo dejamos con 2, porque por lo general les puede dar así. Entonces vamos a dejarlo con 2, entonces lo que vamos a hacer es disminuir y para disminuir la cantidad de decimales utilizamos este icono que está aquí. Dejémoslo con 2, entonces nos quedaría 5,3. Voy a volver a repetir la fórmula aquí. Igual, promedio, abro paréntesis. Y voy ahora ya a calcular aquí el promedio del martes. Entonces selecciono todos los del martes, cierro el paréntesis y presiono Enter. Ahí me da 3,125. Recordemos que definimos que lo vamos a dejar solo con 2 decimales. Entonces, estando ahí ubicada en esa celda, vengo aquí arriba a esta sección de reducir decimales y lo dejo así. Me quedaría como 3,13 o 3,3. Ustedes van a terminar de completar hasta el día viernes. Ya tenemos lunes y martes, ustedes trabajan miércoles, jueves y viernes.
Y de esa manera completaríamos la tabla o lo que la guía nos propone para esta semana. ¿Qué me falta como último paso? Organizarle los bordes a la tabla. Si nosotros vamos a imprimir esto, voy a mostrarles archivo, imprimir, se mostraría de esta manera. Pues lo uno, evidencio que me falta información y lo otro, no tenemos bordes. Entonces, en ese sentido, vamos a seleccionar toda la tabla. A ustedes les debe quedar la tabla completa, llena con todos los datos. Lo seleccionamos y nos venimos aquí al icono de los bordes. Vamos a ver si me permite ampliar un poco más. Permítanme un segundo. Aquí, donde está el icono de los bordes, abrimos y le vamos a decir todos los bordes. Ahí ya me permitió ampliarles bastante. Entonces, aquí, nos vamos por aquí. Buscamos este icono. Aquí les hice una ampliación de pantalla grande. Buscamos este icono que está aquí, donde están, aquí así ya se visualiza mejor. Entonces vamos a este icono, lo abrimos y le vamos a decir todos los bordes. ¿Para qué? Para que nos agregue los bordes o la cuadrícula o el rayado, como lo quieran llamar. Bueno, aquí ya con esto tenemos gran parte de la guía terminada. Hay un punto de la guía que dice que debemos escribir una de las fórmulas que utilizamos. Vamos a guardar el archivo. Archivo, guardar como. Ustedes escogen la ubicación donde quieran guardarlo. Yo lo voy a llevar al escritorio. Se los cojo de acá mismo y le van a agregar un nombre. Por ejemplo, taller 3 podría ser. Taller 3 y le damos clic sobre la opción que dice guardar. Bueno, entonces ya ahí está guardado. Hay un punto último de la guía que dice que, vamos a revisarlo. Escribe un ejemplo de la fórmula, de las fórmulas que usamos en el taller. Volvemos al documento, volvemos al archivo. Entonces, aquí es importante lo siguiente. Hoy utilizamos dos fórmulas, la de suma y la de promedio. Entonces, aquí, para que nos funcione la escritura de la fórmula como un texto, es importante que hagamos lo siguiente. Me ubico acá, en B12, por ejemplo. Voy aquí arriba donde dice general. Voy a tratar de ampliarles un poco para que lo visualicemos mejor. Aquí arriba donde dice general, vamos a abrir y le vamos a buscar una opción que dice texto. Entonces, ¿qué hace texto? Me va a permitir escribir la fórmula sin que me llame datos. O sea, me va a permitir actuar como un texto que yo puedo escribir. Igual, por ejemplo, A3 más A4 más A5. Un ejemplo de la fórmula que usamos hoy. Y observen que aquí no me da ningún tipo de resultado porque yo configuré mi celda tipo texto, que es lo que acabo de explicarles acá donde les estoy señalando. Por ejemplo, aquí me dio un número, o sea, me entendió que era una operación matemática porque el formato de esta celda es formato general, o sea, no estaba como un texto. Aquí él entiende que yo lo que agregué fue un texto, entonces el signo igual no lo toma como un operador matemático, sino que lo toma como un texto cualquiera. Y abajo, vamos allá, volvemos a hacer lo mismo. Formato general, lo cambio para texto y escribo aquí mi fórmula. La otra fórmula que vimos es la fórmula de promedio.
Entonces, escribimos igual promedio, abre paréntesis, puedo tomar un rango cualquiera, por ejemplo, A2, 2 puntos, A5. Es un ejemplo simplemente de lo que vamos a escribir de la fórmula. Entonces, ya con esto terminaríamos la guía. Entonces, estas dos últimas cosas que agregué no estaban guardadas. Les doy clic aquí en este disquito pequeño que está en la parte de arriba donde les estoy señalando. Guardamos. Y ahora nos vamos para la plataforma. La vuelvo aquí donde estaba inicialmente la guía. Le doy clic en cerrar y va a aparecer un botón azul que dice responder tarea. Luego cargar archivo. Al decirle cargar archivo, les va a abrir una ventana donde les va a permitir buscar el documento. Este yo lo guardé en el escritorio, entonces pues debo buscar en el escritorio con el nombre, lo cargamos. Aquí les voy a mostrar algo. Les va a aparecer un tablerito como este blanco. En ese tablerito deben escribir al menos un puntico para que les deje cargar el archivo, si no les va a bloquear. Les ponen un puntico y ya el archivo quedaría cargado, le dicen aceptar o enviar y les va a aparecer así como ustedes lo ven acá, con el nombre que ustedes le agregaron, con el formato Excel y listo. Bueno, ahora ya que hemos terminado ya el taller como tal, la explicación, en un rato que termine de editarse el video, que vamos finalizando, pues se los comparto por el grupo de WhatsApp, de igual forma se los dejo en la plataforma. Quiero saber si de pronto los que están presentes, alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, tiene algo por aportar o damos por finalizada la sesión. Bueno, ya que no hay intervención por parte de ninguno de los que están presentes, voy a hacer la toma de la asistencia. Adriana Suárez, Diuri Sánchez, Linet Reyes, Valentina Parra y Ginette. Bueno, igual el registro de la asistencia es importante, pero pues no es obligatorio que tenga que, pues, digamos, conectarse a la sesión porque pues esa es una de las esencias de la virtualidad, que el estudiante programe sus tareas cotidianas con la actividad pedagógica y la resuelva en el tiempo que pues que tenga el espacio para hacer. Entonces, voy a finalizar la sesión. La próxima semana tendremos un nuevo encuentro porque no hay pues hasta el momento ninguna eventualidad que nos impida reprogramar la sesión de pronto para otro espacio. Entonces, voy a finalizar. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor la pueden comentar por el grupo o por el WhatsApp para aclararles lo que tengan de pronto de inquietudes. Pues finalizo la sesión.